Saludo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús, los que van a oír este mensaje, los que anhelan y desean oír la palabra de Dios, los que no solamente de lo material viven, sino también de lo espiritual. Vamos a ver cuál es la importancia de la oración. Toda la palabra nos habla de oración, nos habla de que debemos nosotros orar, debemos clamar, debemos velar en oración. Y vamos a ir a Lucas 18 y vamos a leer este pasaje en el nombre glorioso de Jesucristo. Dice, también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración. Necesitamos saber orar, porque la Escritura dice que la oración del justo orando eficazmente puede mucho. Y necesitamos, en este último tiempo que estamos en este planeta Tierra, debemos orar y velar. Y nuestra oración debe ser una oración que venga del espíritu, del alma. Una oración en la cual podamos sentir en nosotros que esta oración no es vana, sino es una oración eficaz, poderosa, de resultado. La iglesia debe orar. También Pablo nos aconseja que debemos orar por los gobernantes, por aquellos que están en eminencia, los que están gobernando, para que Dios les dé sabiduría, entendimiento, para que gobiernen con entendimiento, con equidad y con igualdad, para que vivamos quieta y reposadamente. La iglesia ha perdido la oración, pero dice que cuán importante es la necesidad de orar siempre sin desmayar. Debemos pasar tiempo con Dios. Debemos conocer a Dios y ser modelado por Dios a través de la oración. Jesús dijo, cuando vosotros oréis, entren a su cuarto, cierren su puerta y oren en secreto. Y vuestro Dios, que oye en lo secreto, te va a recompensar en público. Dios te va a recompensar. Él te va a poner por cabeza y no por cola. Él te va a levantar. Él te va a hacer diferente. Un hombre que ora es diferente. Un hombre que está de rodillas orando constantemente es diferente. Hay algo en esa persona. Hay algo que lo cubre. En la manera de hablar es diferente. En la manera de mirar es diferente. En la manera de tratar a otro es diferente, porque es un hombre de oración. Hasta la manera de pensar es diferente. También vemos aquí mismo en Lucas cómo Jesús da una parábola después que los discípulos le dicen, maestro, enséñanos a orar, así como los discípulos de Juan, como Juan le enseña a sus discípulos. Y vemos la oración que Jesús hizo, una oración de modelo, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero después Jesús le da una parábola, una enseñanza.
Y le habla de un amigo que va a medianoche donde su amigo a pedir pan. Y este amigo va y golpea y resulta que el amigo estaba acostado, ya era tarde. Y el amigo le dice, no puedo abrir la puerta porque estamos acostados yo y mi hijo. No podemos, estamos ya descansando. Pero aquel amigo insistía y le decía, es que ha llegado un amigo mío de lejos y no tengo con qué agasajarlo, con qué atenderlo. Pero dice acá, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, no se levantó por ser su amigo, sino, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará lo que necesite. Fue constante, fue perseverante, como en este pasaje la mujer que fue constante para que le hicieran justicia. ¿Cuál es tu oración? ¿Cómo está tu oración? ¿Está siendo constante tu oración? ¿Está rebosando de lo que recibes en la oración para dar a otros? ¿La oración te despierta tu corazón y tu dádiva? ¿O todavía hay mezquindad en tu corazón? ¿Todavía en tu corazón hay cosas que Dios aborrece? La oración te puede llevar a un plano sobrenatural con Dios. La oración te lleva a vivir una vida fortalecida, con esperanza. Lucas 11 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseña a sus discípulos. Porque los discípulos se dieron cuenta, la oración que Jesús hacía era tremendamente eficaz para enfrentar la maldad, la persecución, para enfrentar la debilidad, las enfermedades de aquellos que venían a él. ¿Qué es lo que es de la oración que tú tenías, que Dios te había dado? ¿Estás perseverando en ella? ¿Estás débil? ¿Estás cansado? ¿Estás desanimado? ¿Estás atribulado? ¿Has dejado la oración que te mantenía en un sitial de privilegio y de fortaleza? ¿Está confundida tu alma? ¿Tus pensamientos están desordenados? Jesús te invita a la oración. Cuán importante es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Te has quedado en el camino. Ya no tienes interés por las cosas de Dios. Has perdido lo más grande, la oración. Romanos 12:12 dice, gozosos, gozosos. El gozo ya no está en tu corazón. Se acabó ese gozo de ese primer amor de tu juventud con Dios. Gozosos en la esperanza, gozosos en la esperanza. Cuando tu corazón esperaba lo mejor que iba a venir sobre ti a través de esa oración que tú tenías. Sufrido en la tribulación. Estás pasando tribulaciones. Estás cuestionando a Dios, estás cuestionando tu vida. Estás cayendo, te estás deslizando, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Constante en la oración. Acuérdate, la oración
que es eficaz. La oración del justo puede mucho, orando eficazmente. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No en la carne, en el Espíritu. Tú no tienes que orar porque tienes que orar. Tú no tienes que orar porque tienes miedo. Tú no tienes que orar porque está establecido que tenés que orar. No, tú vas a la oración porque ahí encuentra tu deleite y ahí Dios te apacienta en prados delicados y te abreva en el torrente de sus delicias. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Gozoso en la esperanza. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estás orando por la iglesia, para que Dios la levante, para que Dios le dé vida en el Espíritu. Porque la iglesia ha dejado de orar. Ya la iglesia no ora. Y si ora son oraciones intermitentes. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos orar en todo tiempo, constantemente. Has caído en la rutina. Has caído en la debilidad, en la torpeza. Has caído en ese hoyo de desesperación. Has dejado la oración. Has dejado la intimidad con tu Dios. Y vemos aquí este hombre no respetaba a nadie. Este juez no temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un impío. Era un hombre que no tenía noción de las cosas de Dios. Este es una parábola, una enseñanza, que hasta los más malos, si tú vas y le pides algo y eres constante, ese hombre que no teme a Dios ni a hombre, por tu constancia, Él te va a dar lo que tú estás pidiendo. Sabemos que el juez justo y verdadero es nuestro Dios. Y todo lo que tú pidieres a Él, Él te lo dará. Por lo tanto, en Colosenses 4:2 dice perseverar en la oración. Perseverad en la oración. ¿Estás perseverando en la oración? ¿O te has quedado dormido? Ya la oración te le ha hecho una carga. Te le hace difícil orar. Te le hace ya una carga ir a la oración. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Velando en ella con acción de gracia. Dios quiere que su iglesia ore, que sus hijos oren. Vemos en esta parábola cómo ese hombre, ese amigo, fue a donde su amigo, pero no se le dio porque era su amigo lo que él pedía, sino por su importunidad. Y le dará todo lo que necesite. No solamente lo que estás pidiendo, sino todo lo que tú necesites, Dios te lo dará. Y yo digo, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Pide a Dios.
La bendición viene del cielo, no vienen de brazos de carne ni de piernas humanas. Dios toma al hombre, Dios toma a las personas. Cuando tú oras, Dios envía un socorro y Dios puede tomar a las personas para proveerte o para lo que tú necesites. Pero si tú no oras, vas a morir. Espiritualmente vas a morir. Y ya tu vida no va a ser una vida alumbrada por la palabra de Dios, porque el que no ora se va muriendo de inanición espiritual. La iglesia necesita orar, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Yo os digo, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Estás golpeando, estás llamando, estás pidiendo el socorro de lo alto. Estás quizá en estos momentos inerte en las cosas de Dios. Quizás te has alejado de Dios porque dejaste la oración. Ya no sientes esa vida, ese fervor de que lo que te producía la oración en tu vida. Oh, cuánto han dejado la oración, cuánto se han alejado de Dios. Dios reprochó a sus discípulos porque se quedaron dormidos. Cuánto no están durmiendo y ya no sienten el deseo de orar y de clamar a Dios. Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros. Pablo oraba por la iglesia para que Dios le diera sabiduría y decía, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba para que Dios le diera sabiduría, entendimiento espiritual a la iglesia. Pero cuánto han caído de la oración y ya no encuentran el camino al trono de la gracia de Dios. En Lucas 22:46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántos cristianos no son tentados y caen de la gracia de Dios? ¿Cuántos cristianos han muerto y han quedado enterrados en el desierto? Porque perdieron el norte, perdieron la oración, la intimidad con Dios y ahora están viviendo una vida terriblemente miserable, una vida sin fruto, una vida sin gusto, sin nada, porque perdieron la oración. Tu oración debe ser constante y perseverante. No tiene que justificarte delante de Dios. Tú no puedes justificarte, porque Dios dice, el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que golpea, se le abrirá. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es el tiempo de orar. Es el tiempo de levantarse a la oración. Es el tiempo que debemos tener la lámpara encendida, porque nos vienen tiempos mejores.
El tiempo se acaba, el tiempo se está terminando. La sociedad está totalmente en oscuridad. La sociedad está totalmente en violencia, en mentira, en engaño, en falsedades. El pecado ha abrumado a las naciones y la iglesia debe orar, porque la oración de la iglesia, orando eficazmente, puede destruir las obras del enemigo, puede cortar las cadenas de impiedad, puede traer a tu familia en conversa a los pies de Cristo. La oración es eficaz del justo, orando eficazmente en el Espíritu. Perseverar en la oración, Colosenses 4:2, velando en ella con acción de gracia. Y 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Toda la palabra habla de la oración. Todos los que vemos aquí en la Biblia eran hombres de oración. Jesús era un varón de oración. Antes de enfrentar a las multitudes, él ya había hablado con su Padre, ya había elevado la oración al trono de la gracia de Dios y ya iba revestido con la oración y con el poder que había sido administrado en la oración. Que Dios te bendiga. Orar sin cesar. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y como dijo aquí Jesús en el versículo 13 del capítulo 11 de Lucas, dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos, buenas dádivas, buenos premios a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Porque muchos dicen que el Espíritu Santo no deja al hombre, pero el Espíritu Santo no puede estar morando en un lugar donde el corazón se ha convertido en una cloaca, el corazón se ha convertido en tiniebla, en perversidad. Ya el Espíritu Santo no puede estar morando ahí porque es santo. Ya no es un templo del Espíritu Santo ese cuerpo. Pero si tú lo has dejado, dice el Señor, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Te recuerdas cuando el Espíritu Santo estuvo en plenitud en tu corazón? Tu vida era otra vida. Tu pensamiento era otro pensamiento. Tu manera de hablar era otra manera de hablar. Tu vida estaba inundada y se movía en lo que eran las cosas de Dios. Pero ¿a dónde estás ahora? Orad sin cesar. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios te bendiga. Dios conmueva tu corazón. Dios hable a tu alma, a tu conciencia. Necesitamos escapar de estas obras del enemigo, en la cual ha alcanzado a muchos cristianos y viven una vida sin oración, una vida igual que los impíos. No hay una diferencia.
Pero cuando el hombre y la mujer ora, hace una diferencia enorme en medio de esta sociedad terriblemente mala. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos volveremos a encontrar.